Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a tener nuestra clasecita correspondiente a nuestro tema, ¿sí? La caída del Imperio Romano. Recordemos que nosotros hemos ido viendo, ¿sí? Cómo fue su expansión, después cómo se formó el Imperio Romano y ahora llegamos a la caída del Imperio Romano, ¿sí? Yo les voy a compartir nuestro material de trabajo para entender y comprender de una mejor manera, ¿sí? Bien. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a revisar de una mejor manera cómo fue, ¿sí? Evolucionando el Imperio Romano. La evolución del Imperio Romano, la monarquía desde fines del siglo 8 Cristo se opera una transformación capital en la vida de las aldeas romanas a mediados del siglo 7 Cristo. Los etruscos llegan a Lacio y crearon un estado centralizado. La ciudad creada por los etruscos será la ciudad del río Roma. ¿Sí? Recordemos que estuvo establecido primero por la monarquía, después se hace república, ¿sí? La dominación etrusca en Roma duró un siglo y medio. En el 509 Cristo comenzó la época republicana y se creó el Senatus Populusque Romanus, ¿sí? En el año 264 se unifica la península italiana y Roma se lanzó a la conquista del Mediterráneo. Recordemos que ellos comenzaron a invadir y a tomar dominación del mar Mediterráneo, ¿sí? Después se hace el Gran Imperio, ¿sí? El Gran Imperio más fuerte, em, el imperio más fuerte, ¿sí? A la muerte de Julio César, ¿sí? Se abrió una nueva etapa de lucha por el poder, que acabó en el 31 Cristo con la victoria de Octavio Augusto. Con este se inicia en Roma la época imperial. Esta época finalizó con la división del imperio y la caída del imperio del occidente, ¿sí? Recordemos que cuando se convierte este imperio grande es cuando le asesinan a Julio César y toma el mando su sobrino Octavio Augusto, pero para él tomar recordemos, este puesto, ¿sí? Él tuvo que formar su ejército y luchar contra los oponentes para así poder llegar al poder. Ellos no querían, ¿sí? No querían que siga la herencia, ¿sí? La herencia de Julio César que él quería, ¿sí? Porque recordemos, a él le asesinaron, pero era porque por intereses políticos, intereses económicos, ¿sí? Entonces era el más fuerte quería llegar al poder, ¿sí? Aquí podemos ver la gran parte, ¿sí? De la dominación del Imperio Romano, ¿sí? Aquí está las grandes ciudades del imperio que era dominado, ¿sí? La extensión geográfica, ¿sí? El Imperio Romano fue un extenso, abarcó superficie de parte de tres continentes, Europa, África y Asia. En la época de máxima extensión, el poder de Roma se había extendido por el norte de Europa hasta los ríos Rin y Danubio, ¿sí? Por el sur alcanzaban a todas las zonas ribereñas del Mediterráneo, incluidas Asia Menor y el norte de África. Cuando los romanos consideraron que el imperio, ¿sí? estaba ya consolidado, se dedicaron a fortificar las fronteras más inestables. El límite del imperio, Sicilia, Córcega, Cerdeña, África, Hispania, Galía, Grecia, Macedonia, Iliria, Asia, Cirenaica y Egipto, ¿sí? Ellas fueron ya viendo sus límites, ¿sí? Y recordemos que para su gran extensión, ellos fueron a las diferentes ciudades, lugares a dominar, ¿sí? Recordemos
que esta fue la gran extensión, la que nosotros vimos que cómo fue alcanzando el Imperio Romano en su gran esplendor. Recordemos que inició solo con su ubicación única, ¿sí? Y al momento de ir a través de guerras, de guerras bélicas, ¿sí? Incluso hubo lugares donde ellos iban a conquistar y a imponer, ¿sí? Ellos decidieron aliarse, ¿sí? Para que no haya muertes, para que no haya tanta violencia y así se fueron haciendo más grandes con su gran ejército, ¿sí? Las costumbres de la sociedad romana, ¿sí? Bajo el imperio ya no hubo vida pública, puesto que la voluntad del príncipe reemplazó la del Senado y la del pueblo. La corrupción de las costumbres suprimió la vida de familias, las costumbres cambiaron y la vida fue completamente exterior, vida callejera y de placeres, ¿sí? Los emperadores atendieron muchos a alimentar y divertir al pueblo para impedir que se sublara, ¿sí? Que se sumisen, sí, eso quiere decir, sí. La nobleza, tan poderosa en tiempo de la República, había casi desaparecido, arruinada por las confiscaciones y porque no podía lucrarse en las provincias, había cedido el puesto a una nueva nobleza compuesta de funcionarios. Recordemos que el emperador, sí, era de todo el Imperio Romano, pero en las localidades pequeñas, en las pequeñas lugares había funcionarios que ellos hacían todo lo que él les ordenaba, ¿sí? Eran encargados. El pueblo, en efecto, muy exigente, existían en Roma 300.000 ciudadanos que esos descendientes de libertos conservaban todos los vicios de los esclavos. La mayor parte no trabajaba, ninguno consideraba deshonrosa la mendicidad porque esa condición les permitía aumentar los medios de subsistencia, ¿sí? Digamos, ¿sí? Empieza, ¿sí? La caída del Imperio Romano, ¿sí? Ya comienza eh, cuál fue una de las causas sociales para que esto se provocara como caída del Imperio Romano, ¿sí? La sociedad dividida fue campesinos y población urbana. Comenzaron ya a dividirse la sociedad, ¿sí? Ya comenzaron ya a interponerse, incluso y hacerse independiente de muchas cosas, ¿sí? Ya no querían ser los campesinos tal vez explotados, ¿sí? Explotados y ya comenzaron la división, ¿sí? La relajación de costumbres y valores. Con la conquista de nuevos territorios, los romanos se vieron influenciados por diferentes culturas. Esto provocó que perdieran el valor a sus antiguas costumbres, comenzando a darle mayor valoración al lujo y comodidad, ¿sí? Sí, recordemos, sí, que aquí también para la caída o ya los problemas fue el cristianismo, sí. Con la llegada de esta nueva religión al imperio, la figura del emperador fue desprestigiada al dejar de ser considerado como un dios. Recordemos que decían que el emperador o el rey que era puesto en ese tiempo era iluminado por los dioses que ellos tenían, ¿sí? Pero recordemos que el cristianismo ¿sí? Se basaba en ese tiempo que solo tenían que creer en un solo Dios, ¿sí? Entonces esto provocó desunión religiosa entre la población, ¿sí? Recordemos que todos no pueden estar de acuerdo tal vez con lo que les hablaban, ¿sí? Cuando otros sí, entonces ellos ya comenzaban a saber la verdad, ¿sí? A saber la verdad que solo hay un solo Dios, ¿sí? Sigamos.
También hubo pérdida de orgullo nacional, ¿sí? Los jóvenes no se hacían voluntarios del ejército. Los filósofos volvieron cada vez más su intelecto hacia la metafísica, olvidando la política, ¿sí? Recordemos que ya no querían ser parte los jóvenes, los, de este tiempo, ¿sí? Y ellos tenían la obligación de seguir la, la así para ser militares, ¿no? Entonces ellos ya no querían seguir, ya comenzó a haber desinterés en este sentido de la nacionalidad, porque eso les caracterizaba, ¿sí? Al momento que ingresaban a ese lugar, les caracterizaba en ser, ¿sí? Únicos para defender en ese entonces el imperio, ¿sí? Era un principio, se podría decir, ¿sí? De ese entonces. También hubo pérdida del respeto a instituciones públicas. El Senado pierde importancia debido a que el emperador podía vetar los decretos creados por el Senado, lo que hace que esta institución proveniente desde los principios de Roma desaparezca, ¿sí? Comenzaron a desaparecer, ¿sí? Em, Todo esto, ¿sí? Lo que querían ayudar en ese entonces, tal vez con ideas nuevas, conocimientos nuevos. Entonces comenzaron a ver que esos principios ya no se estaban llevando, ¿sí? A cabo y comenzó la inestabilidad, ¿sí? Ya comienza a perder la... el prestigio, el Senado. Recordemos que el Senado era el lugar, ¿sí? Em, Hacía que al que se decretaba o se creaba tal vez em, derechos tal vez para la población o ideas innovadoras así, ¿sí? Entonces eran parte de con el emperador, ¿sí? Entonces comenzó a desaparecer y y ya no les tomaba importancia, ¿sí? Las causas militares, ¿sí? Las causas militares, el sistema defensivo romano era relativamente frágil, ¿sí? Consistía en establecer un límite, ¿sí? Límite, ¿sí? Funcionaba frente a pequeñas hordas. A partir del siglo II después de Cristo, los ejércitos bárbaros evolucionaron a cuerpos mayores, mejor equipados y más difíciles de contener, ¿sí? Cuando traspasaban el límite, no encontraban resistencia. La densidad de las tribus germánicas y célticas con Roma dio mucho que aprender a los extranjeros de las tácticas militares romanas. En el lado romano sucedió algo similar. El Estado recurrió al reclutamiento de bárbaros y a la contratación de tropas mercenarias. El ejército se generalizó asimismo así en ambos lados de la frontera se encontraran condiciones militares similares. Recordemos que para ellos era importante eh, lo militar, sí, establecer la militancia entonces, sí, era indispensable, sí, era importante para ellos ser militar, sí, formaba parte de, para defender sus ideas, incluso su imperio, sí. Las causas políticas. Muchos problemas políticos comenzaron tras la división del imperio. La división del imperio, ¿sí? Tras la muerte de Teostosio, provocó la pérdida de la joya metropolitana romana que era la Constantinopla, ¿sí? Tras la división del imperio occidental, quedó con unos dominios menos poblados, fronteras frágiles, poco definidas y a una economía sostenida por la agricultura y la metalurgia, ¿sí? Frente al oeste, sin embargo, observamos un próspero imperio urbanita y mercantil. Por otro lado, la sobrocratización del Estado fue otro gran problema. Desde tiempos de la Trajano a Teociodoro, ¿sí?
El gobierno romano aumentó la administración de 200 a 6.000 cargos, ¿sí? También los emperadores delegaron su poder en una multitud de funcionarios que actuaban por intereses propios, parasitaron y arruinaron las arcas del Estado. Esto desembocó en corrupción y abusos del poder. Recordemos que las causas políticas eran causas más únicas, ¿sí? De cada uno de los que formaban el políticamente, ¿sí? Recordemos que desde ahí comienza, ¿sí? A ver los intereses solo particulares, ¿sí? Donde ya comienzan a ver la corrupción y a sobreponerse y a hacer un abuso de poder, ¿sí? Que comienzan a tener solo actitudes eh, egoístas, si se podría decir. Ellos comenzaron ya a tener esas actitudes egoístas, a no tratar de ayudar y aportar. Además, en épocas cercanas a las invasiones bárbaros se aprecia una proliferación de motivos urbanos y revueltas campesinas de ciudadanos romanos que veían insostenible la situación. ¿Sí? Causas biológicas y ambientales, ¿sí? Las causas biológicas es una de las principales causas de su caída fue una serie de plagas, especialmente la peste del Cipriano, ¿sí? Que diezmó a la población del imperio haciéndolo más difícil recaudar impuestos suficientes y reclutar ejércitos, ¿sí? Además, otra causa, además debido al afán de construcción de ciudades, y monumentos lujosos del imperio se arruinó. Recordemos que este imperio fue uno de los más grandes imperios más fuertes, ¿sí? Por sus estructuras, por su gran capacidad militar, ¿sí? Entonces comenzó toda esta caída y comenzó a destruirse, ¿sí? También provocaron en sí levantamientos ahí mismo, ¿sí? Donde ya comenzaron a tratar de dañar el lugar donde era establecido para así llevarlo a una buena sociedad, ¿sí? La caída, ¿sí? La caída fue el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Occidente asediado. Tras la división del imperio en dos mitades, la muerte de Teodosio no puso fin a los problemas, sobre todo en la parte occidental. Los pueblos germánicos campaban a sus anchas, ¿sí? Los dominios occidentales, ¿sí? De Roma quedaron reducidos a Italia y a una estrecha franja al sur de la Galia. Los monarcas eran manejados a su antojo por los fuertes generales bárbaros que formaban parte de las tropas romanas. El año 402, los godos invadieron Italia y obligaron a los emperadores a trasladarse a Ravenna, rodeada de pantanos y más segura que Roma y Milán. ¿Sí? Llega el fin del Imperio Oriental, ¿sí? Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente se mantuvo hasta 1453. Fue ocupada por los turcos otomanos, ¿sí? Existe amenazas por otros pueblos, ¿sí? También bajo el dominio del emperador Justiciano se restableció la unidad romana y Bizancio vivió una época de esplendor. ¿Sí? Los emperadores de Oriente continúan alegando sus derechos sobre las tierras que en el pasado habían dado forma al imperio occidental. ¿Sí? Recordemos que para la caída o el fin del imperio, sí, recordemos que comienza a partir de intereses políticos, sí, intereses económicos particulares, comienza el egoísmo y así comienza a decaer el gran imperio, ¿sí? También les puedo decir, mis chicos, que un ratito se me colgó un ratito.
La desintegración también fue la crisis del Bajo Imperio, ¿sí? A partir del siglo III, el Imperio Romano se enfrentó a una serie de importantes cambios, ¿sí? ¿Qué les digo? Cambios políticos y económicos, internos y externos, que acabaron en una situación de crisis política, económica, militar y social. En esta época que conocemos como el Bajo Imperio, ¿sí? También hubo otro, la inseguridad en los límites o fronteras. Finalizados las conquistas, el ejército trataba de mantener y defender los límites a frontera del imperio, ¿sí? También hubo parte, la crisis económica, ¿sí? La inseguridad en las fronteras y los territorios del imperio también provocaron una disminución del comercio, pues muchos de las mercancías no podían llegar a su destino. Las ciudades perdieron importancia y se inició un proceso de ruralización, además la necesidad de mantener al ejército y a los gastos que generaban las guerras en las fronteras provocaron un aumento de los impuestos, ¿sí? En el campo, a causa de las inseguridades, se abandonaron muchas pequeñas propiedades y numerosos latifundios dejaron de cultivarse, ¿sí? A causa de la falta de mano de obra esclava. Por eso se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas, ¿sí? La consecuencia de la subida del impuesto y de los precios fue empobreciendo de la población, lo que provocó numerosas revueltas sociales, como les dije, sí, los diferentes levantamientos sociales que se iban en contra de esas decisiones, ¿sí? Se formaron bandas de esclavos y campesinos pobres que atacaban las grandes propiedades. Además, las dificultades del imperio para pagar al ejército provocaron que las tropas saquearan las provincias donde estaban instalados, ¿sí? Tanto era la desesperación, ¿sí? Para que ellos realicen todo este tipo de cosas, ¿no? Eso, mis chicos. Entonces, esto ha sido nuestro temita, la caída del Imperio Romano, ¿sí? Hemos ido viendo cómo fue evolucionando hasta el fin del Imperio Romano Occidental, ¿sí? Esto ha sido hasta el día de hoy. En nuestra plataforma va a estar el material de trabajo, la tareita, cualquier inquietud que me lo sepan hacer por interno, ¿sí? Y yo estaré presta para responderles. Nada más, mis chicos, ¿alguna pregunta? Tal vez. Eh, ya saben ustedes, chicos, suban la tareita de esta semana y ya les estaré, para que ustedes no estén investigando o estén un poco inquietosos, ¿sí? Ustedes pueden consultar o abrir el material de trabajo y transcribirlo en su hojita de trabajo. Nada más, mis chicos, esto ha sido hasta el día de hoy nuestra grabación, ¿sí? Y nada más. Linda noche. Chao, chicos, cuídense.